Continuamos esta mesa con la ponencia sobre mediación en la empresa familiar de doña Nuria Las Heras Mayoral. Nuria es socia fundadora de Mediarte, gabinete especializado en prevención y gestión constructiva de conflictos en la empresa familiar. Es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Derecho por la UNED, máster en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos en la Universidad Carlos III de Madrid, consejera familiar, experta en intervenciones sistémicas y terapeuta familiar por la Escuela de Formación de Terapia Familiar Estirpe, mediadora en el Centro de Mediación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid, ha sido miembro experta de la Comisión de Empresa Familiar de CEIM, Confederación Empresarial de Madrid, durante 2 años consecutivos, docente en temas de mediación en empresa familiar e instituciones como el Consejo General de Economistas y diversos colegios de abogados y universidades, y ha sido directora financiera de calidad y recursos humanos en la empresa familiar fundada por su padre, Tradesa, con lo cual conoce muy bien desde dentro lo que es una empresa familiar, y en la actualidad es administradora de dicha sociedad. Adelante cuando quieras, Nuria. Creo que también vas a hacer la presentación aquí, así que adelante. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que es un honor para mí estar aquí. Yo trabajo desde Madrid y tengo un vínculo muy bonito con esta tierra porque mi padre es navarro de Lodosa. Y bueno, él hace 36 años que fundó una compañía, una empresa familiar, que hoy en día sigue muy viva. A través de la segunda generación, ¿no? Mi hermano es CEO de la compañía actualmente y yo tuve el placer de trabajar con mi padre en diferentes puestos directivos durante 15 años y, bueno, desde aquí también a homenajear a, bueno, pues esos grandes empresarios, ¿no? Que son capaces efectivamente de, bueno, pues ir superando todas estas etapas, ¿no? Que implica... como nos contabas, ¿no? O sea, todo el comienzo del proyecto, darle vida y que crezca, ¿no? A través de las generaciones. De mi padre siempre he admirado mucho esa capacidad para visualizar el futuro, ¿no? Esa capacidad para, desde un lugar, divisar un reto o un problema, una dificultad y visualizar cómo ir hacia ella, cohesionar el equipo y sostener luego las dificultades, los problemas y bueno, todo lo que implica llegar hasta ahí, ¿no? Desde, bueno, con toda la humildad, desde mi rol como mediadora, ¿no? Pues es un poco también lo que realizo, ¿no? Atender a las familias empresarias que vienen cada una pues con un reto o una dificultad en un momento determinado del proyecto empresarial, visualizar un futuro distinto del momento en el que se encuentran y acompañar y sostener ese camino bueno, hasta situarse en otro lugar en el que todos estén más cómodos, ¿no? Ayudándole mediante la negociación. Sabéis que la mediación es una negociación asistida, ayudándoles a negociar todos los asuntos empresariales y también recogiendo lo que implica pues, toda la gestión emocional del conflicto, que en una familia pues, es más reto todavía, ¿no? Quería empezar situando también bueno, en cifras, ¿no? Lo que implican las empresas, el trabajo que realizan las empresas familiares en España, ¿no? Un 89% de las empresas son familiares. Y una de las principales causas de mortalidad en las empresas familiares, de no supervivencia, es las dificultades en las relaciones personales en el negocio, ¿no? Generan el 67% del empleo y el 57% del PIB en el sector privado. Bueno, son instituciones, empresas que es fundamental apoyar. El 24% de ellas, según datos del Instituto de Empresa Familiar, se encuentran en primera generación y el 43% en segunda generación. Esta diferenciación que hacemos entre generaciones implica que la primera generación es la generación del fundador, ¿no? Que inicia el negocio. El salto a la segunda generación viene cuando el fundador habitualmente
pues bueno, por temas de edad decide traspasar el negocio. Es un cambio muy importante porque todos los que trabajáis en empresas sabéis lo importante que es el líder en la organización y la dificultad que implica pues un cambio de liderazgo, aparte las dificultades también que implican a nivel familiar, ¿no? De bueno, pues elegir el sucesor, prepararlo y bueno, cómo hacer que el resto de la familia también esté cómodo, ¿no? Ya el salto a la tercera generación, tenemos un 15% de empresas en España que están en tercera generación. Es otro paso más. Normalmente en la segunda generación son los hermanos los que se encuentran en la propiedad de la empresa y en la tercera generación son primos. Entonces, bueno, sí es cierto que para poder llegar hasta ya la segunda y la tercera generación es importante pues ir estructurando en la organización sistemas y estructuras orgánicas que permitan informar a la familia, dialogar los temas y que permitan pues, negociar, ¿no? Y resolver todos los conflictos que surgen, porque el conflicto es inherente a las relaciones humanas, ¿no? ¿Quién no tiene conflictos con las personas con las que se cruza, con las que trabaja, ¿no? O con las personas con las que quiere, ¿no? Entonces sabemos que esto va a haber diferencias de opiniones y efectivamente está en cómo nosotros afrontemos esas diferencias de opiniones, que eso nos fortalezca o nos debilite, ¿no? Trayendo aquí el Family Business Survey, que es una encuesta mundial que realiza PricewaterhouseCoopers, en 2021 estableció 4 grandes retos en las empresas familiares, ¿no? Por un lado está el crecimiento. Un 79% de las compañías. No podemos extraernos que el 2021 también estamos en plena pandemia, ¿no? Entonces, un 79% de las compañías han demostrado resiliencia económica. Esto implica que solo el 34% de ellas disminuyeron los dividendos. O sea, en general las empresas familiares son empresas pues, fuertes, asentadas, ¿no? Porque tienen un proyecto de futuro que van consolidando, ¿no? Pero bueno, uno de sus retos, como todas las empresas, es la del crecimiento, ¿no? El siguiente reto efectivamente es la sostenibilidad, ¿no? Antes se comentaba en la mesa lo importante que es hoy en día la sostenibilidad. Un 55% de las compañías lo ven como una oportunidad y un 37% de ellas tienen una estrategia de sostenibilidad en marcha, ¿no? El siguiente gran reto del que se habla muchísimo hoy en día es la digitalización. Pues la mitad de las compañías que participaron en la encuesta a nivel mundial estaban asumiendo este reto de digitalización. No os he comentado un punto importante de la encuesta para identificar. Son 3.000 las compañías que han sido que participaron en la encuesta, de las que 1.500 son europeas. Quiero decir que es bastante significativo lo que estamos comentando, ¿no? Y el cuarto reto que tienen todas las empresas familiares es la gestión de las dinámicas familiares, que es precisamente el punto en el que la mediación es un instrumento imprescindible, ¿no? De apoyo a las empresas familiares en esta gestión de las dinámicas y en la resolución y prevención de los conflictos, ¿no? Hace hincapié el informe en que un 30% de las compañías tienen un plan de sucesión definido. Yo diría solo un 30%. También hay que tener en cuenta una cosa. En 2018 eran un 15%. O sea, en 3 años se ha duplicado. ¿Por qué? Pues, por desgracia, hemos sufrido una pandemia que ha puesto encima de la mesa que los seres humanos somos finitos y pues que en algún momento puede ser que nuestros mayores no estén. Entonces, sí es verdad que el hecho de tomar conciencia de esta realidad pues ha hecho que se duplique ese trabajo, ¿no? En aras de tener un plan de sucesión formalizado. No obstante, es una cifra pequeña. ¿Y por qué? Porque hablar de sucesión con mucha frecuencia da miedo, porque da mucho miedo que se generen conflictos y no saber cómo manejarlos, y estos también que afecten a la estabilidad de la empresa, ¿no? Por eso es tan importante trabajar en la empresa familiar, trabajar en comunicación. Y digo yo, qué afortunados, y fijaos lo que os digo, qué afortunados las empresas
que se acercan pues a la mediación en conflictos que no son la sucesión, en otro tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque adquieren unas herramientas de comunicación y se van entrenando en el diálogo. De tal manera que cuando lleguen momentos vitales para la supervivencia de la empresa, como es la sucesión, ya tienen este entrenamiento en la comunicación. Y además ya observan lo importante que es planificar las cosas. Es curioso cómo los empresarios, ¿no? Es cierto, cómo a nivel económico son expertos, ¿no?, en generar planes y ver riesgos y costes y cómo afrontamos estos riesgos y cómo los disminuimos, ¿no? Y sin embargo, muchas veces pues falta esa visión de cómo voy a hacer una planificación en aras de la cohesión familiar. Porque todos mis hijos serán propietarios de la empresa, todos. Todos se sentarán en la junta de accionistas un día, o es lo más probable. Y es necesario hacer una estrategia también de cohesión familiar, en la que esto se hable y si se hace, cuanto más tiempo con antelación se haga, pues más fácil será el diálogo. Y porque porque tenemos más posibilidades y más capacidad de reacción, ¿no? Como última cosa que os quería comentar de la encuesta, el 13% de las empresas tienen un sistema establecido de resolución de conflictos, lo cual, bueno, pues sí habla de lo importante que es para la supervivencia, pues tenerlo recogido, ¿no? Bueno, pues si tenemos un conflicto, ¿qué vamos a hacer para resolverlo, ¿no? Que haya un mecanismo donde se pueda dar pues este diálogo, ¿no? Bueno, ¿cómo gestionar constructivamente el conflicto en la empresa familiar, ¿no? Porque hemos escuchado lo importante que es bueno, pues la oportunidad que da el conflicto si se gestiona constructivamente, ¿no? Entonces, por eso me gustaría hablar de esto, ¿no? Nos encontramos en la gestión del conflicto, de nuevo, la importancia de la gestión de las dinámicas familiares, ¿no? Porque la empresa no es la familia, ¿o sí? Me encuentro con frecuencia, mirad, en algunos casos de mediación que tienen que ver con conflictos que surgen entre bueno, pues hermanos que no están en la gestión del día a día del negocio, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues habitualmente tenemos a un fundador y alguno de los hijos o más trabajan en la compañía y otros que no trabajan en la compañía. Cuando surge conflicto en el seno de la familia, con frecuencia es porque los hermanos que no trabajan en la compañía, claro, no se sienten tenidos en cuenta, ¿no? Y además pues ocurren algunas diferencias. Por un lado dicen, pues no tengo información sobre qué es lo que está pasando y, oye, menudo nivel de vida que tiene mi hermano que trabaja en la empresa y somos todos hermanos y a mí, ¿qué rédito saco yo de ser accionista si pues yo no obtengo dividendos? Una cosa que preocupa mucho, oye, ¿y mis hijos? Porque a mí no me ha interesado trabajar en la empresa, pero, oye, mis hijos cuando terminen la carrera podrán entrar a trabajar en la compañía. Claro, con mucha frecuencia, desde pues, el fundador, ¿no?, o desde la gente que está trabajando en la empresa, dice, bueno, pero si es que esto no es un tema de la familia, es un tema de empresa, ¿no? Es muy importante tener esa visión de cómo están interrelacionados la familia y la empresa, aunque haya miembros que no trabajen en la empresa, ¿no? Aquí traigo un estudio que realicé en 2008, en el que estudiábamos, fue una investigación acerca de cómo afectaba en el seno de una familia el hecho de que hubiera una empresa, de que se creara una empresa, ¿no? Y afectaba aspectos tan importantes como la historia familiar, o sea, que las cosas que pasan en la familia muchas veces le afecta lo que pasa a la empresa, ¿no? La relación entre sus miembros afecta directamente, por supuesto, el hecho de trabajar en la empresa y las relaciones que uno tiene, ¿no? Y los valores de la familia, ¿no? Que al final es lo que en la familia se ve que está bien o que está mal y que además se trasladan, los valores de la familia propietaria del negocio se trasladan a la empresa.
esto es una cosa muy bonita, ¿no?, de la cultura de las empresas, ¿no?, cómo se traslada. Por eso es muy importante pues tenerlo en cuenta. Sí, claro, hay parte de la familia que no está en el negocio, pero debe ser también tenida en cuenta en aras de la cohesión familiar. Otra cosa que es muy característica en las empresas familiares es la multiplicidad de roles. ¿Qué denomino roles? Roles es el lugar que cada uno ocupa, que además identifica directamente qué intereses tiene, qué necesidades tiene cada uno, ¿no? Tenemos efectivamente personas que trabajan en familiares que no trabajan en la empresa, familiares que sí trabajan en la empresa, familiares que no trabajan en la empresa pero son accionistas. Cada uno de ellos, por el lugar que ocupan, tienen unas necesidades e intereses diferentes. Pues los que son solo accionistas, pues lógicamente, ¿qué querrán? Pues, entre otras cosas, que vaya bien la compañía, tener información y que se repartan dividendos. Y transparencia, ¿no? Los que trabajan dentro de la compañía, pues habitualmente, pues ¿qué querrán? Pues tener presupuesto para llevar a cabo los proyectos que tienen en marcha, tener un sueldo interesante para ellos y en ocasiones no dar explicaciones, porque claro, bueno, pues no todo el mundo tiene los mismos conocimientos empresariales y luego en las familias no nos gusta hablar de lo que nos sale mal. Bueno, en general a las personas nos gusta hablar de lo que nos sale bien, ¿no? Pero claro, esto de de rendir cuentas en la empresa, pues a mis hermanos es complicado, ¿no? Porque en la familia no rendimos cuentas. Aquí hay una diferencia, ¿no?, de cómo son las relaciones en la familia y cómo deben ser en la empresa, ¿no? Entonces, esta multiplicidad de roles hace que los miembros de la familia tengan diferentes intereses. Y a veces los diferentes intereses, se vive pues que si tú consigues lo tuyo, yo no voy a conseguir lo mío. Y aquí está el germen del conflicto. O sea, si tú tienes un supersueldo y muchos beneficios empresariales, pues no va a haber para mí un reparto de dividendos, ¿no? Son posturas antagónicas que si no encuentran un espacio de diálogo y donde hablar un poco de estrategia empresarial y de explicar, ¿no?, pues por qué esta política de dividendos y no otra, por qué estamos interviniendo aquí, pues pueden ser un germen de conflictos que, sin embargo, si se da información, se da transparencia y esto pues en una dinámica pues habitual de comunicación dentro de los órganos societarios, como el Consejo de Administración, como la Junta de Accionistas, como el Consejo de Familia, en empresas familiares que están ya más desarrolladas, si encuentran un espacio donde pues ser reconocidos y ser comentado, pues pueden no ser germen de conflicto, ¿no? Otro punto que hay que tener en cuenta para poder ayudar a las empresas familiares a gestionar el conflicto es el modo, el estilo familiar que tienen de comunicación, que esto es una cosa que hay que trabajar, ¿no? Desde dónde, en qué modo de comunicación se encuentran y cómo contribuyen a que lleguen a un modo de comunicación colaborativo, ¿no? Hay familias en las que se evita hablar de los conflictos. Pues se actúa como si el conflicto no existiera. No existiera a la luz, claro, luego es inevitable pues que cada uno intente posicionarse de una manera o de otra, ¿no?, conforme a sus intereses. Somos seres humanos, ¿no? Hay familias en las que, sin embargo, tenemos una dinámica de competición en el conflicto, que son familias que, que les gusta discutir y pelear y llevarlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hay familias que tienen un modo más acomodativo de vivir el conflicto, están, habituadas a estar en medio del conflicto, ¿no? Lo que nosotros trabajamos desde la mediación, que la mediación es un espacio de aprendizaje para comunicarse y gestionar los conflictos de forma distinta, ¿no? Aprendemos a gestionar el conflicto todos en nuestra propia familia de origen. Entonces, pues es un tema que es vital poder trabajar, ¿no?, con ellos. No solo para que sean capaces de resolver ese conflicto en concreto, ayudarles a negociar ese bache, sino para que ya pues ellos mismos tengan otra dinámica de comunicación y que puedan ir aprendiendo a gestionar esas diferencias, ¿no?
otro aspecto con el que nos encontramos en todas las organizaciones en general y en la empresa familiar en particular, que es el poder formal e informal. Hablo aquí de pues personas que en el organigrama pues o no están o tienen, están por debajo en el organigrama y que sin embargo pues tienen mucho peso en la toma de decisiones, ¿no? Yo siempre cuando trabajo con las familias les digo lo importante que es equiparar el poder formal con el informal. Para mí es vital el trabajo en el organigrama, un organigrama funcional que sea claro y que sea efectivo. Esto es muy importante para poder solucionar conflictos, ¿no? Tener unas funciones claras y definidas y un sistema de jerarquía que funcione. Es verdad que estamos pasando a modelos que son mucho más planos, ¿no? Pero en cualquier manera siempre tiene que haber una jerarquía y tener claro quién toma la última decisión y por qué, ¿no? Y trabajar esto con la familia porque no es fácil, ¿no? A lo mejor aceptar esto entre hermanos, ¿no? Por ejemplo, en este tema del poder formal e informal es frecuente, pues por ejemplo, ¿no? Si en la empresa, pues en algunos empresas que están todavía en primera generación, ¿no? Pues en esa generación pues que a lo mejor las madres no trabajaban, ¿no? O no estaban en la compañía, ¿no? Y entonces parece que el conflicto no va con ellas, ¿no? Entonces, no, es que mi mujer los temas empresariales siempre me los deja a mí. Y bueno, sí, pero tiene mucho poder informal dentro de la familia, lógicamente, ¿no? Mucha capacidad para aunar o mucha capacidad para, y mucho que decir también, porque al final estamos hablando de temas empresariales, pero que también afectan a la familia, ¿no? Y es muy importante sentar en la mesa a todas las personas y de poder detectar aquellas que efectivamente son muy relevantes en la toma de decisiones, aunque no lo vean así, aunque no sean así, sea así en el organigrama, ¿no? En cuanto al número de grupos implicados en el conflicto, claro, los mediadores estamos muy habituados a hablar, ¿no? De escalar, ¿no? De cómo los conflictos escalan. Además es curioso cuando hablamos, ¿no? Cuando hablas, nos pasa a todos, ¿no? En nuestro conflicto, cada uno como lo vive de una forma completamente diferente, ¿no? Que están narrando la misma situación y parecen realidades completamente diferentes, ¿no? Por cómo cada uno lo vive. Los conflictos empiezan con temas, pequeños malos entendidos, temas que yo de repente me choco y no consigo hablar, que es importante para mí, que pienso que para ti es todo lo contrario, no lo voy a conseguir. Como contigo no puedo hablar, entonces, hablo con mi hermano, con mi madre que me entiende mejor, o con mi padre que siempre me ha escuchado. Y así es como se van creando bandos, ¿no? Unos a favor y otros en contra. Con frecuencia, si el conflicto no se trabaja en esa etapa, pues afecta en la empresa. Los empleados es bastante evidente. La tensión, ¿no? Es inmaterial, pero es algo que se palpa en el ambiente y los empleados lo perciben, ¿no? Normalmente las personas que son más de confianza, ¿no? En ocasiones es el director financiero quien me llama, por ejemplo, quien acude al gabinete a pedir ayuda. Estamos en un momento del conflicto en el que ha saltado a los trabajadores, ¿no? Porque es también un momento difícil, un momento complicado para ellos, porque cómo se posicionan, ¿no? ¿En qué lado, no? Podemos saltar a veces traspasa la empresa y llega hasta el siguiente nivel, ¿no? Que son los asesores, los abogados, los gestores, ¿no? Y son ellos quienes piden ayuda, porque claro, se encuentran en una situación incómoda, ¿no? Porque no pueden ser neutrales. Entonces, cuanto más haya escalado el conflicto, pues más hay que trabajar para desescalarlo. Por eso es muy importante poder trabajar en las primeras etapas del conflicto, ¿no? Un tema que ayuda muchísimo a gestionar el conflicto constructivamente, efectivamente, es lo que llamamos la profesionalización, que es un término que no me gusta, la verdad es un término técnico, no me gusta, porque todas las empresas, digo yo, que si funcionan es porque son profesionales.
Pero bueno, este es un término que se relaciona con que pues, la empresa tenga estructura, una estructura orgánica a la que dé valor, ¿no? Que el Consejo de Administración, que la Junta de Accionistas pues sean órganos en los que realmente se discuten, se debaten y se deciden las cosas, es muy importante, y que haya un espacio donde se pueda dialogar y gestionar los conflictos, ¿no? Y un sistema, bueno, pues qué pasa, ¿no? Si no llegamos a acuerdos, pues qué es lo que ocurre, ¿no? Y cómo lo vamos a solucionar, ¿no? Digo, la mediación es idónea en la empresa familiar. Claro. ¿Por qué es idónea? Para resolver, ¿no?, los conflictos que se dan en las empresas familiares. Porque disminuyen los costes y la incertidumbre, porque garantiza la confidencialidad. Sabéis que es un proceso totalmente confidencial. Para las familias es muy importante su nombre, para las empresas también, ¿no? La familia tiene control sobre el proceso. Esto es fundamental porque es un proceso voluntario. Entonces, la familia tiene control sobre si pues, me está funcionando y continúo o, bueno, pues esto no vamos a seguir hablando de más temas, ¿no? Y lo dejamos por aquí, ¿no? Atiende a todos los familiares y a todos los intereses en juego. En muchas ocasiones, el acuerdo final de mediación pues trata de asuntos familiares y empresariales. Desde pues, acuerdos sobre reparto de dividendos, sobre cómo disfrutar la casa de la playa, sobre la siguiente generación, pues qué características debe tener para estar dentro de la compañía. O sea, es un espacio en el que se puede hablar de todos los temas que están generando tensión, ¿no? Persigue la cohesión y el compromiso del grupo, que es tan importante, ¿no? Que el equipo que está en la propiedad de la empresa esté cohesionado es fundamental para poder llevar a cabo los objetivos de la compañía. Cuida las relaciones familiares y atiende la gestión emocional. Porque, claro, el proyecto empresarial es vital. Pero ¿cómo de vital es? ¿Cuánto vale sentarte en tu cumpleaños a comer con tus nietos? O que te llamen tus hijos en Navidades. ¿Esto cuánto vale? La mediación es un espacio en el que sí que se trabaja la cordialidad en la relación familiar. Y bueno, y por último, el acuerdo protocolizado ante notario tiene fuerza ejecutiva de sentencia. Quiero decir, hablamos de todo, pero es un acuerdo legal con un contenido económico legal muy cuidado y que genera compromisos y responsabilidades, ¿no? Lo que se está hablando no queda en papel mojado, ¿no? Y bueno, termino con esta transparencia que hablaba antes. La empresa no es la familia, ¿o sí? Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Nuria. Sin duda es muy importante garantizar la sucesión de las empresas familiares, ¿no?, y la sostenibilidad de la empresa en esos cambios generacionales y vitales que has comentado, ¿no? Y destacaríamos de tu ponencia, ¿no?, pues la mediación, ¿no?, como herramienta para la gestión de las dinámicas familiares, ¿no?, tan importante, y como método de aprendizaje, ¿no?, de la gestión de las diferencias en la empresa familiar, también muy interesante, ¿no?, para garantizar esa sostenibilidad.